No ha pasado el tiempo suficiente desde que ocurrió este suceso como para empezar a creer que en realidad nunca sucedió. Solo considero que mi memoria ha omitido mucho de lo que pasó en realidad y conservo la esperanza de que se quede así. Sin embargo, presiento que lo mejor es que esta memoria se cuente como un relato y tal vez, solo tal vez, pueda volverse solo eso. Solo una historia en un podcast. Ahora que tengo la oportunidad de escribirla, trataré de hacerlo con el mayor detalle del que confío ser capaz. Quizás habría que agradecer o maldecir que el servicio eléctrico del poblado en el que viví por 3 años fuera tan deplorable, porque no habría llegado a la azotea de mi casa a las 5 de la mañana, de no haber sido así. Los cortes no programados que podían durar varias semanas y las preguntas sin respuesta de las autoridades generaron tantos problemas que varias pequeñas protestas estallaron en la zona. Nosotros siempre fuimos de los más inconformes, teniendo en cuenta que había una persona en casa que dependía de la electricidad para seguir respirando. Literalmente. Afortunadamente, en medio de la crisis energética, mi padre consiguió que nos prestaran un pequeño generador, el cual instalamos en el último piso de la casa, dentro de un almacén, convirtiéndose así en nuestra posesión más valiosa. La casa en la que sucedió todo era un lugar bastante viejo al que nos habíamos mudado, con el fin de estar más cerca de las personas y de un hospital que estuviera más equipado que una farmacia. Supongo que cuando llegamos, realmente estábamos tan desesperados que decidimos mudarnos a la primera casa en renta que encontráramos ahí. Y hasta entonces, todo había ido relativamente bien. Nuestro panorama se ensombreció, literal y figurativamente, con el asunto de la crisis energética y el aumento inexplicable de los gastos médicos, lo que hizo que mi papá tuviera que asumir una excesiva carga de trabajo, con más horas extra y noches en vela. Al mismo tiempo, esto me transfirió a mí la responsabilidad de cuidar a la persona que se hallaba confinada a una cama, ahí, en la habitación de mi padre. El último día que mi papá salió lo hizo en plena madrugada, de emergencia rumbo al hospital, único lugar en el que podríamos conseguir uno de los medicamentos más indispensables para que ella siguiera con vida. Los necesitábamos urgentemente porque desaparecieron del lugar en el que mi papá juraba haberlos dejado. Nunca sabremos si fue un error o una terrible confusión por el estrés. Solo sé que, como nunca antes lo había sentido desde que fue diagnosticada, una sobrecogedora sensación me invadió mientras él se preparaba para salir. A pesar de que insistí en acompañarlo, me envió a dormir con la única condición de que estuviera pendiente de ella y de cualquier llamada nocturna. Sin embargo, permanecí recostada en el sillón al lado de su cama, tomando su mano. No logré quedarme dormida, solo estuve pensando en todo lo que habíamos vivido hasta ese instante, mientras la presión en mi pecho seguía aumentando y una sensación de infinita soledad, de desesperanza, de angustia, me carcomía poco a poco, hasta que noté el roce de una cola peluda en mis pies. Era nuestro gato, uno completamente blanco y con una enorme cola que se había vuelto el más leal de los acompañantes. Lo habíamos encontrado en un lugar horrible, desnutrido, muy pequeño y oculto debajo de una pila de basura. Decidimos tenerlo hasta que estuviera absolutamente recuperado, pero esa situación se convirtió lentamente en una estancia de por vida con nosotros, devolviéndonos un poco de la felicidad que tanto necesitábamos, como compensación tal vez por lo que hicimos por él. Mientras me agachaba y me acercaba a los 2 puntos luminosos que eran sus ojitos, sentí como si las pocas ventanas de nuestra casa, como si la ventilación deficiente, me hubieran afectado más de lo habitual. Así que después de comprobar la hora, de saber que no faltaba mucho para amanecer, decidí subir a la azotea con el gatito en mis brazos. En esa parte de la casa, con el transcurrir de los meses, se habían ido apilando varias cajas y objetos que anteriormente estaban dentro del almacén, pero que con la llegada del generador tuvieron que quedarse afuera, y es que nunca nos atrevimos a tirarlos. En cuanto abrí la puerta, esperaba que esa sensación de estar sofocada, de no poder respirar, desapareciera, pero eso no ocurrió. Lo que sí cambió por completo fue la temperatura.
A pesar de ser verano, la noche era tan fría que estuve cerca de desanimarme y no salir. Sin embargo, todo empezó cuando di mi primer paso hacia afuera y sentí como el gato se retorcía para soltarse de entre mis brazos. Ignoré esto porque creí que volvería a meterse disparado a la casa, pero lo que vi fue cómo se detuvo en seco en medio de la azotea, bufando y erizando los pelos de su lomo, mirando fijamente al cielo. Eché mi cabeza hacia atrás para ver lo que el gato estaba viendo y pude distinguir la silueta de algo que parecía un ave suspendida en el aire. Noté que, aunque no se veía al principio, estaba avanzando de forma muy lenta en dirección oeste, hacia las montañas que aún se mostraban oscuras. La silueta se encontraba a suficiente distancia como para no darme cuenta si emitía algún sonido. Si la observabas más detenidamente, caías en la cuenta de que planeaba, pero con demasiada estabilidad. Además, era sorprendentemente blanca, al punto de parecer cubierta por una estela de luz, esbelta. Pero al poner atención me di cuenta de que más que un ave, tenía una forma muy similar a la de una persona con los brazos extendidos. Tardé 2 segundos en contemplar esta posibilidad, cuando algo aún más perturbador cruzó mi mente. Hasta donde podía ver, era lo suficientemente grande como para distinguirla de los pájaros más grandes que conocía que volaban la zona, aquellos que pueden medir hasta 2 metros con las alas extendidas. Además, casi ninguno de esos pájaros era nocturno, y la forma de esta cosa simplemente no encajaba. Bajé la cabeza y miré al gato, que tampoco parecía haberse movido ni un centímetro, mientras intentaba calmarme y ordenar las ideas. ¿Qué era eso? ¿Qué estaba haciendo? ¿Era una criatura peligrosa? Y lo más importante de todo, ¿me habría visto? Me encontraba de pie en medio de un lugar sin protección alguna, excepto por el almacén que estaba detrás de mí, y era evidente que si yo podía ver a este ser, él también podría verme a mí. Y quién sabe, incluso escucharme, no sé con cuánto detalle. Sin darme cuenta, ya había dado un par de pasos hacia mi mascota, y estaba pensando en cómo volver a entrar en la casa sin hacer el menor ruido, cuando de repente escuché esa misma puerta por la que pensaba huir, cómo se cerró violentamente, amplificando el ruido debido a que estaba hecha de metal. Tal vez si alguien se hubiera despertado por el escándalo, muchas cosas habrían cambiado, pero ninguna luz se encendió esa madrugada, y mis peores temores se hicieron realidad cuando dirigí de nuevo mi vista hacia arriba. Casi como si fuera una señal, la figura detuvo su lento avance a unos escasos 30 metros de donde yo estaba, batiendo en completo silencio lo que ahora confirmaba que eran alas. 2 enormes alas, más grandes que la mitad de su altura, sosteniendo un cuerpo humanoide, delgado y desnudo, que milagrosamente parecía no haberse dado cuenta de dónde provenía el sonido de la puerta, a juzgar por cómo movía su cabeza, buscando, mirando hacia todos lados. Sentí que estaba a punto de desvanecerme, así que solo atiné a tirarme contra el suelo, a permanecer ahí, totalmente inmóvil y en silencio. En ese momento parecía como si todo a mi alrededor se hubiera detenido de repente y sentí, no sé de qué otra forma explicarlo, sentí como si una mirada se posara directamente en mí. La incertidumbre se transformó en el pánico más absoluto, cuando el silencio de aquella madrugada se interrumpió con el sonido de una especie de risa entre dientes. Primero muy bajo, como queriendo ocultarse, pero luego más y más alto y agudo, volviéndose algo muy parecido a el chillido de un ave o algo parecido a medida que se acercaba lentamente.
Sabía lo que eso podría significar, pero mi cuerpo no me obedeció cuando quise levantarme. Ese terrible ruido me hacía sentir extremadamente desorientada y aterrorizada, como un pequeño conejo que escucha el gruñido de un depredador cada vez más cerca. En ese instante, una punzada de dolor en mi cuerpo me hizo reaccionar, y de alguna forma terminé dentro del almacén, cerrando la puerta justo cuando empezaba a sentir una gran corriente de aire helado que me provocó escalofríos. Pasé lo que para mí fueron horas dentro del almacén, totalmente quieta, cubriéndome los oídos y recostada al lado del generador. A pesar de todo, continuaba oyendo esa maldita risa como muy a lo lejos, tan aguda que sentí como todo el espacio retumbaba mientras se volvía cada vez más chirriante. Me lastimaba los oídos, me lastimaba la cabeza, me lastimaba la existencia por completo. Quise gritar, suplicar porque se callara, pero no fue necesario. Unos segundos después, el horrible sonido paró en seco, justo cuando un fuerte golpe hizo vibrar todo el suelo. Sabía lo que era, sabía que debía tratar de escapar, pero el zumbido en mis oídos no me dejaba pensar, y lo único que pude hacer fue cerrar los ojos. Estuve consciente en el momento en que todos los objetos que teníamos apilados afuera parecieron caer al suelo como si los empujaran. Me di cuenta de que algo muy grande paseaba por la azotea, estremeciendo cada rincón con sus pasos. También, cuando me forcé a abrir los ojos, vi una sombra que se proyectaba desde el otro lado de la puerta. Sin embargo, lo peor pasó cuando, de un momento a otro, los sonidos estridentes se reanudaron, pero esta vez parecían gemidos de dolor. Mientras que varias ráfagas de viento se colaron al almacén, como supongo que ocurre cuando un ave trata de emprender el vuelo. No iba a soportarlo de nuevo, así que me cubrí los oídos con todas las fuerzas que me quedaban. Para mí, el tiempo había dejado de tener sentido, y únicamente me decidí a salir cuando dejé de sentir los golpes, cuando de verdad sentí como si ya no hubiera nadie ahí afuera. El espacio se tornó tan claustrofóbico en un punto que simplemente creí que enloquecería si me quedaba, y así muy despacio me asomé por debajo de la puerta. Ya no logré ver nada. Parecía que no había nadie. Abrir la puerta fue mucho más difícil de lo que pensaba. No obstante, el ser recibida por todos los sonidos de la mañana, que ya se habían restaurado, me permitió salir casi en paz, con los ojos prácticamente cerrados, y dirigirme con rapidez hacia la puerta que daba al piso de abajo. Cuando la cerré, avancé solo un tramo de la escalera hasta que percibí un ardor muy fuerte en mis oídos. Los toqué solo para darme cuenta de que mis dedos se habían manchado de sangre. Me quedé en el pasillo que conectaba mi habitación con la de mi padre, mirando el reloj, que señalaba que eran ya las 6 de la mañana. Me negaba a buscar el consuelo de la única otra persona que estaba conmigo en esa casa, a la que probablemente le daría un terrible susto el verme cubierta de sudor, de lágrimas y ahora incluso también de sangre. Pero en cuanto escuché que mi papá llegó, solo logré mantener mi silencio hasta que lo vi. Omitiré algunos de los sucesos que pasaron después, ya que constituyen una escena de consternación por parte de mi papá y llanto por la mía, en la que entre balbuceos le conté lo sucedido de manera tan desordenada que supongo que casi no tenía sentido. Él logró que me calmara y tuvo que darme una pastilla para dormir. Verdaderamente lo asusté más aún porque cuando fue a revisar, a pesar de mis súplicas para que no subiera, el lugar estaba exactamente igual que siempre, excepto por ese pequeño camino de gotas de sangre, la única prueba de que yo realmente había estado allá arriba.
Yo en ningún momento puse en duda mi historia, sin importar cuántas veces él u otras personas a quien decidí contarla trataron de hacerme creer que era algún tipo de pesadilla o algún accidente que me dejó en ese estado. Realmente no los culpo. Mi padre tenía mucho con que lidiar en ese momento y los demás no tenían ninguna razón para creerme. Nadie en el barrio vio nada raro esa noche. Lamentablemente, el tiempo demostraría que esas posibilidades, las de que todo hubiera estado en mi cabeza, estaban muy lejos de ser verdad. Para empezar, si bien no lo admitió en ese momento, mi padre confesó que había tenido un horrible presentimiento de que algo podría suceder esa noche cuando salió. Decidió ignorarlo, pero cuando llegó al hospital, la sensación se volvió casi insoportable. Cuando por fin le dieron los medicamentos, salió disparado de regreso a nuestra casa y casi le dio un infarto cuando me vio así, con sangre en mis oídos. Según dijo, era como si una voz le hubiera gritado cuando estaba en el hospital. Regresa, regresa por favor, regresa. Esa mañana me sorprendió un dolor en mi pierna, un ardor que se hacía cada vez más intenso. Al revisarme noté las marcas de un rasguño muy profundo de gato y recordé que eso me había hecho volver en mí en algún momento dentro de ese almacén, que me había hecho despertar de ese trance. Y ese fue el último recuerdo de mi gato, esa marca del rasguño que aún tengo conmigo. No lo encontramos por ningún lado, por más que buscamos por todo el barrio. Nunca lo volvimos a ver, ni encontramos a nadie que hubiera visto alguna señal de él. Junto con las lágrimas que en nada podían ayudarnos, terminamos la búsqueda con la dolorosa idea de que ya no podríamos volver a verlo, de que ya había cumplido su ciclo con nosotros. Las más crueles coincidencias sellaron el final de esta historia. El mismo día que concluimos la búsqueda, empezamos a escuchar maullidos lastimeros, bufidos y sonidos de pelea de gatos en la azotea. Peleas que duraban toda la noche y que hicieron casi imposible conciliar el sueño. Pero no había nada. Por más que nos asomamos, nunca vimos nada. Nunca logramos ver a los supuestos animales, pero los ruidos no cesaron hasta que, sin que hubiéramos hecho nada, una noche simplemente se detuvieron. Y la mañana siguiente de esa última noche de ruidos, por un fallo respiratorio, la persona que más queríamos en este mundo ya no logró abrir los ojos de nuevo. Su partida fue el punto de quiebre para nosotros. Apenas soportamos una semana en ese lugar mientras concluían los rituales fúnebres. La decisión de mudarnos surgió de manera tan natural que parecíamos listos para hacerlo en ese momento. Pero antes debíamos retirar todas nuestras cosas del último piso. Subimos juntos mi papá y yo, y mientras removíamos las cajas, vimos que se asomaba una cola entre ellas. Conteniendo el aliento, las quitamos todas y ahí estaba, una cola, un poco menos blanca y más despeinada de lo que jamás estuvo, pero que ahora también estaba manchada de sangre reseca, especialmente en el lado por el que había sido arrancada. Mi padre dijo que lo mejor sería no intentar buscar el resto. El último vistazo que le di a la casa fue cuando subimos a uno de los autos que nos llevarían lejos de aquel lugar. La avalancha de memorias, no solo las que les acabo de relatar, me asaltaron una tras otra hasta que llegué a una muy especial, en la que mi papá colgaba una escultura de ángel sobre su cama. Una figura realmente hermosa de lejos, esbelta y blanquísima, aunque en la oscuridad se volvía un tétrico símbolo que adornó varias de mis pesadillas. Me gusta creer que son así, que los ángeles que ahora vigilan la tumba de mi hermana, quien sufrió la misma condición que se llevó a mi madre hace más de 15 años, realmente son seres puros, cálidos. Me esfuerzo por convencerme de que no tienen garras de ave en lugar de manos, ni alas desaliñadas de un color sucio,
que no tienen fauces desmesuradas o un par de terribles ojos que son capaces de vislumbrar los miedos más profundos de tu alma. Después de todo, esos rasgos, más parecidos a los de criaturas del infierno, pueden ser solo visiones de alguien que estaba cerrando la puerta de un almacén para evitar que la alcanzaran. Me niego a pensar que son lo único que existe, y ya entiendo que no por todo lo que ustedes han contado. A veces me niego a pensar que existen en absoluto, pero también algo me dice que están ahí, que siempre volverán por mí, esté dormido o despierta, que volverá esa cosa que vi bajar del cielo. Comunidad, muchas gracias por escuchar estas historias de horror paranormal. Gracias por asustarse con nosotros. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales porque se vienen varias oportunidades de poder convivir, lo cual, como siempre, me va a encantar y espero que ustedes también. De verdad tengo muchas ganas de verles, muchas ganas de abrazarles, de escuchar sus historias y también, por supuesto, lo que significa Relatos de la Noche para ustedes. Pero bueno, no voy a perder el tiempo más, es momento de continuar con más historias esta noche. Hola Uriel, soy Luz y te escribo desde Perú. Soy fanática de tu canal desde hace algún tiempo. Normalmente escribo cuentos de misterio, pero este relato, lo que estoy a punto de contar, no es un cuento, sino un suceso de la vida real. De antemano te agradezco por leerme y espero que mi historia sea publicada. A este relato lo he titulado La última visita. Este hecho ocurrió en mi pueblo natal, al sur de Perú, un 20 de septiembre, durante una fiesta patronal a la cual mi madre y yo asistíamos cada año, por ser devotas del santo que se festeja esos días. Apenas habíamos llegado el día anterior y las fiestas ya habían comenzado. Recuerdo bien que esa noche salimos a ver el pasacalles en el centro del pueblo, y ahí en la fiesta nos encontramos con paisanos que no veíamos desde hace tiempo. Y así, entre trajes coloridos y pláticas, las horas fueron pasando. Fue ahí en ese lugar donde nos dieron la lamentable noticia sobre nuestro vecino, Gabriel. Nos contaron que estaba hospitalizado, que su estado era delicado debido a una enfermedad que padecía desde hace tiempo, pero que había sabido esconder muy bien de casi todos los vecinos. Su familia era de las más acomodadas económicamente hablando y una de las más conocidas por la gente del pueblo, especialmente por nosotros, que vivíamos en la misma calle. Recuerdo que tenían 2 casas, una frente a la otra, y que una de ellas funcionaba como bodeguita, como tienda, en la cual el mismo don Gabriel atendía. En el pueblo era fácil reconocerlo desde lejos. Era alto, corpulento y tenía una forma característica de vestir. Siempre llevaba camisa, un chaleco de hilo encima, pantalones de tela y, sobre todo, esa boina con visera que siempre usaba. Cuando miré mi teléfono esa noche, vi que la hora marcaba casi la 1 de la madrugada. Le avisé a mi mamá de que ya era tarde y ambas decidimos regresar a casa caminando, ya que el pueblo es pequeño. Al llegar nos dimos cuenta de que no habíamos sacado las llaves, y con un poco de pena mi mamá empezó a buscar su teléfono para llamar a mi abuelita y que nos abriera la puerta. Yo también busqué el mío en mi bolsa, y al fijarme en la hora nuevamente, esta vez marcaba la 1:45 de la madrugada. Yo estaba parada al lado de mi mamá cuando, de reojo, distinguí una silueta unas casas más abajo. Al voltear hacia ella pude ver la figura de un hombre parado en la acera, mirándose a la puerta, como esperando a que le abrieran. Al principio pensé que era un vecino pasado de copas que regresaba a su casa a descansar, pero algo llamó mi atención. Su figura me resultaba familiar, aunque su rostro se veía en sombras bajo esa peculiar gorra que llevaba. Más que gorra, parecía una boina. No puede ser él, me dije a mí misma. Sin pensarlo, avancé unos pasos hacia el hombre. Él a su vez se giró para ver la casa de enfrente, y me di cuenta de que era la casa de don Gabriel. Estaba parado en la puerta de lo que era su bodeguita,
y cuando se giró cruzó lentamente la calle para dirigirse a su casa de enfrente. Yo solo me quedé mirándolo atentamente. Algo en él no era normal. Parecía que caminaba, pero sin hacer muchos movimientos, como si todo fuera más lento. Yo estaba a punto de levantar una mano para saludarlo cuando de pronto sentí que alguien me tomó del brazo. Al girarme asustada vi a mi mamá, quien me llamaba para que entráramos. Ya nos habían abierto la puerta. «Espérate», le dije. «Él está ahí», señalando con mi dedo a la casa de los vecinos. «¿Quién?», me preguntó confundida. Cuando volví a mirar solo vi una delgada silueta que desaparecía en la oscuridad de esa calle, muy pobremente iluminada. Al día siguiente, muy temprano, nos despertaron unos golpes en la puerta. Cuando fui a atender, me sorprendí al ver a nuestros vecinos. Todos vestían de negro y habían ido a invitarnos al velatorio del señor Gabriel. Nos dijeron que había fallecido la noche anterior. Me atreví a preguntar muy discretamente a uno de los sobrinos de don Gabriel a qué hora había muerto, y me comentó que su tío había partido de este mundo aproximadamente a las 12:30 de la noche. En esa ocasión solo le comenté a mi abuelito lo que había visto, y él me explicó que es normal, que es común que las almas hagan una última visita a sus familiares o a los lugares donde vivieron por última vez antes de partir para siempre. Muy buenas noches pasen ustedes, comunidad, y tengan cuidado con los ruidos allá afuera, con ese llanto que parece ser solo el viento. Quizás no lo sea. Para estar más seguros, dejémoslo así y no miremos. No miremos por ninguna razón por la ventana. Nos escuchamos muy pronto.